vamos a hablar sobre algo serio que ha causado asombro en el mundo en los últimos días. La construcción de búnkers subterráneos y cómo se conectan con las profecías del fin del mundo. La Biblia nos advierte sobre eventos catastróficos que ocurrirán al final de los tiempos. Y ahora parece que otra profecía se está cumpliendo en medio de la construcción de estos búnkers. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el fin del mundo? En este vídeo te mostraré lo que la Biblia dice sobre este evento y lo que realmente está por venir. Seguidamente has escuchado las noticias recientes sobre los refugios subterráneos que están siendo construidos por algunos de los hombres más ricos del mundo. Esta revelación ha despertado preocupaciones sobre lo que esto podría significar. Es comprensible que muchas personas se pregunten si estos multimillonarios saben algo que nosotros no sabemos y si se están preparando para sobrevivir a algún evento catastrófico inminente. Al encontrarnos con esta información, es fácil sentir una mezcla de curiosidad, agitación e incluso miedo a lo desconocido. Después de todo, ¿qué sugieren estos refugios subterráneos sobre el futuro? ¿Estamos ante un posible escenario apocalíptico? Estas son preguntas que han preocupado a muchas personas en este corto periodo. Entre los millonarios que están construyendo estos refugios se encuentra Mark Zuckerberg, el magnate de las redes sociales, quien está invirtiendo en un búnker en Hawái, completo con un refugio subterráneo y sus propias fuentes de comida y energía. Algunas fuentes de medios han sugerido que él está tratando de ocultar estos preparativos para el día del juicio final, como si estuviera protegiéndose de algún evento de proporciones apocalípticas. Sin embargo, es importante no ceder al pánico ante estas noticias. Como cristianos, nuestra fe nos guía a confiar en Dios en tiempos de incertidumbre y a no temer al futuro. La Biblia nos recuerda que Dios está en control de todas las cosas y que siempre protege a sus hijos. A pesar de las turbulencias y desafíos que puedan surgir, debemos aferrarnos a las promesas y enseñanzas de la palabra de Dios. Ella nos asegura que, incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos. Jesús nos prometió su presencia constante hasta el fin de los tiempos, y eso debe brindarnos consuelo y esperanza, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Cuando miramos las Escrituras, vemos que nos proporcionan una visión del futuro y nos orientan sobre cómo debemos vivir hoy. La Biblia nos advierte sobre los desafíos que enfrentaremos en los últimos días, como terremotos, hambrunas y guerras, pero también nos anima a mantenernos firmes en la fe y confiar en Dios en todas las circunstancias. Además, podemos encontrar inspiración en los pasajes bíblicos que hablan sobre el día del Señor, como en el libro de Isaías. Aunque este día se asocia con el juicio divino contra el mal, también se describe como un momento de renovación y restauración, donde Dios traerá una nueva creación. Por lo tanto, al enfrentar las noticias sobre los refugios subterráneos y las especulaciones sobre el futuro, debemos recordar confiar en Dios y vivir cada día con fe y confianza en Él. Él es nuestro refugio y fuerza, un socorro bien presente en las tribulaciones. Que podamos encontrar paz y seguridad en su presencia y en las promesas de su palabra. Cuando nos enfrentamos a las noticias sobre los refugios subterráneos construidos por algunos de los hombres más ricos del mundo, pueden surgir una serie de pensamientos y emociones conflictivas. Es natural preguntarnos el motivo detrás de estas construcciones y lo que pueden indicar sobre el futuro. ¿Será que estos multimillonarios tienen información privilegiada sobre algún evento catastrófico inminente? ¿O será solo una precaución exagerada? Al adentrarnos en estas cuestiones, es importante no permitir que el miedo nos domine. Como individuos que buscan orientación en la fe cristiana, estamos llamados a confiar en Dios y no temer a lo desconocido. La Biblia nos recuerda repetidas veces que Dios es soberano sobre todas las cosas y que cuida de sus hijos en todas las circunstancias. Al examinar las Escrituras, encontramos una variedad de interpretaciones sobre eventos futuros, como el Día del Señor. Algunos entienden este día como un momento de juicio final, donde Dios traerá liberación para los justos y condenación para los impíos. Otros lo ven como el triunfante regreso de Cristo a la tierra, para establecer su reino en gloria. Un ejemplo de esto se puede encontrar en el capítulo 2 de Isaías, donde el profeta describe el Día del Señor como un tiempo de juicio divino. Pinta una imagen vívida de la humillación de los arrogantes y el orgullo humano siendo rebajado ante la majestad de Dios. Isaías nos recuerda la importancia de confiar en Dios en medio de la incertidumbre y buscar refugio en su presencia. Además, el libro del Apocalipsis, escrito por Juan, también aborda el tema del juicio final. Juan describe cómo los poderosos de la tierra, los ricos e influyentes, intentarán esconderse de la ira divina en las cavernas y rocas. Es una escena poderosa que resalta la necesidad del juicio de Dios sobre la humanidad. Es interesante notar cómo estas visiones proféticas se alinean, incluso siendo escritas en épocas y contextos diferentes. Tanto Isaías como Juan enfatizan la importancia de confiar en Dios y buscar refugio en su presencia, especialmente en tiempos de juicio y dificultad.
Ante estas reflexiones, es fundamental recordar que, como hijos de Dios, no necesitamos temer al futuro. En lugar de eso, podemos confiar en la providencia y fidelidad de Dios, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Por lo tanto, en lugar de dejarnos llevar por el miedo, aferrémonos a nuestra fe y confianza en Dios, encontrando consuelo y seguridad en su constante presencia. ¿Alguna vez te has preguntado dónde estás poniendo tu fe? Mientras algunos depositan su confianza en búnkers subterráneos y refugios fortificados, otros prefieren anclarse en las promesas inquebrantables de Jesucristo. Es fascinante cómo el miedo puede llevar a las personas a invertir grandes sumas de dinero en estructuras físicas, buscando seguridad en medio de la incertidumbre del futuro. Estos búnkers, tan emblemáticos del clima de creciente aprensión en nuestra sociedad, reflejan una mentalidad de autosuficiencia y protección contra lo desconocido. Pero, ¿realmente el concreto y el acero son capaces de ofrecer la seguridad y la paz mental que tanto buscamos? Al reflexionar sobre esto, es interesante recordar las palabras del salmista: unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esta es la esencia de la fe cristiana, confiar en el poder y la providencia divina, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Sin embargo, vivimos en una época marcada por la ansiedad y la incertidumbre. El aumento de los búnkers del día del juicio es solo un síntoma de este clima de temor que permea nuestra sociedad. Las personas se están preparando para una variedad de escenarios apocalípticos, desde catástrofes naturales hasta conflictos globales, alimentadas por el miedo a lo desconocido y el deseo de sobrevivir a toda costa. Pero, ¿es este el camino hacia la verdadera seguridad? El salmista nos recuerda que ningún mal te sucederá, ni plaga alguna llegará a tu morada. Esta es la promesa divina de protección para aquellos que confían en Dios con todo su corazón. Además, es importante reconocer que estamos viviendo en tiempos de gran agitación espiritual. Mientras algunos se acercan a Dios con fervor renovado, otros se alejan de la fe, seducidos por los placeres pasajeros y el egoísmo desenfrenado. En este contexto, es fundamental recordar el segundo mandamiento más importante: amar al prójimo como a uno mismo. En un mundo dividido por el odio y la intolerancia, el mensaje del Evangelio resuena más fuerte que nunca, ofreciendo esperanza y reconciliación en medio del caos. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿En los búnkers de concreto o en la promesa eterna de vida en Cristo? La elección es tuya. Pero recuerda, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien presente en las tribulaciones. Que esta verdad pueda guiarte y sostenerte en todo momento, fortaleciendo tu fe y tu confianza en el poderoso nombre de Jesús. Si prestas suficiente atención al mundo que te rodea, verás algo bastante extraño sucediendo. Una especie de división se está formando entre aquellos que están verdaderamente dedicados a vivir para Jesús y aquellos que parecen estar cada vez más inmersos en las distracciones del mundo. Es como si hubiera una clara distinción entre los que se acercan a la luz y los que se sumergen cada vez más en las tinieblas. Aquellos que buscan vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús están volviéndose más audaces en su fe. No tienen miedo de hablar sobre su relación con Dios y de proclamar el Evangelio, incluso frente a la oposición. Por otro lado, aquellos que están involucrados en las cosas del mundo parecen estar retrocediendo, alejándose de los valores y principios que sostienen una vida centrada en Dios. Es como si estuvieran siendo arrastrados por una corriente, llevándolos cada vez más lejos de la luz. Esto me recuerda las palabras de Jesús en Mateo 24, 6 y 8, donde habla sobre las señales del fin de los tiempos. Él menciona guerras y rumores de guerras, nación levantándose contra nación, hambrunas y terremotos en varios lugares. Todo esto, dice, es solo el principio de dolores de parto. Es como si el mundo estuviera experimentando una especie de confirmación de lo que está por venir. Y esto no es solo una coincidencia. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los tiempos difíciles que vendrán. Pero al mismo tiempo, nos anima a no dejarnos llevar por el miedo. En cambio, debemos aferrarnos firmemente a nuestra fe en Jesucristo, confiando en que Él está en control de todas las cosas. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, debemos seguir confiando en Dios y permanecer fieles a sus enseñanzas. Sin embargo, hay algo más que debemos tener en cuenta. En medio de toda esta turbulencia e incertidumbre, debemos estar atentos al estado de nuestros corazones. Con el aumento de la presencia del mal en el mundo, existe el peligro de desviarnos del camino de la verdad. Volvemos complacientes, pensando que estamos haciendo lo suficiente simplemente yendo a la iglesia los domingos, sin realmente vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús durante la semana. Por eso es tan importante estar vigilantes y alertas. Jesús está regresando pronto, y necesitamos estar listos para encontrarnos con Él. No podemos distraernos con las cosas pasajeras de este mundo, ni conformarnos en nuestra fe.
Debemos permanecer firmes, confiando en que Dios está con nosotros en medio de las tormentas de la vida y que Él nos guiará con seguridad hasta el final. En uno de los mensajes encontrados en el libro de 1 Tesalonicenses, se nos dice que el Señor Jesús regresará como un ladrón en la noche, tomando a muchos por sorpresa. Es un poderoso recordatorio de la importancia de estar siempre preparados, vigilantes y firmes en nuestra fe. Esta urgencia se repite varias veces en las Escrituras, y no es en vano. Jesús quiere que vivamos como si Él pudiera regresar en cualquier momento. Quiere que estemos siempre alertas, listos para encontrarlo. Por eso debemos estar en constante estado de preparación espiritual, nunca olvidando la promesa de su regreso. Imagina si Él regresara mañana, o incluso esta noche. ¿Estás listo para encontrarlo? ¿Serías capaz de enfrentarlo con confianza, sabiendo que has vivido una vida digna de Él? Estas son preguntas importantes que debemos considerar diariamente. No podemos permitirnos ser tomados por sorpresa. Necesitamos poner nuestra casa en orden, permanecer en constante comunión con Él a través de la oración y la lectura de la palabra, y estar atentos a las señales de los tiempos. Debemos estar preparados espiritualmente, con nuestros corazones volcados hacia Él en todo momento. Estamos viviendo tiempos de gran incertidumbre y tumulto, tanto en el mundo físico como en el espiritual. Las noticias están llenas de historias que reflejan ansiedad y miedo. Es fácil ser consumido por estos sentimientos, pero como seguidores de Cristo, estamos llamados a mantener nuestra fe y esperanza firmes, independientemente de las circunstancias. Mientras vemos a los ricos construyendo búnkers subterráneos y preparándose para lo peor, debemos recordar que nuestra seguridad no está en refugios físicos ni en bienes materiales. Nuestra esperanza está en la promesa de la salvación eterna a través de Jesucristo. Él nos enseñó a no vivir para este mundo pasajero, sino para los valores eternos del reino de Dios. Por lo tanto, mientras observamos los acontecimientos del mundo y vemos el cumplimiento de las Escrituras, debemos permanecer vigilantes y dedicados en nuestra fe. Debemos continuar orando, buscando a Dios y viviendo de acuerdo con sus mandamientos, sabiendo que nuestra redención se acerca. Sí, Jesús está regresando, y esa es nuestra esperanza y alegría. Por lo tanto, no te distraigas con las preocupaciones de este mundo pasajero. Estate preparado, porque Él puede regresar en cualquier momento. Y si sientes el llamado para reconciliarte con Él o comenzar una nueva jornada de fe, no dudes. La oportunidad siempre está a nuestro alcance.